Hola, bienvenidos. Hoy vamos a preparar un enjuague bucal para tratar la mucositis. La mucositis son estas heridas, aftas en la boca, llagas, que habitualmente tienen los pacientes con cáncer y que de forma muy frecuente tienen los pacientes con cáncer que son tratados con quimioterapia. El problema de estas llaguitas, de estas aftas o de esta mucositis oral es que además de generar muchísimo dolor, muchísimas molestias, impide también que el paciente se pueda alimentar de una forma correcta precisamente por ese dolor. Y al no alimentarse correctamente no se va a nutrir de una forma adecuada. Por lo tanto, hoy aprenderemos aquí en mi cocina a preparar un enjuague bucal que te ayudará a tener a raya esta mucositis oral. Si quieres saber cómo se hace, no te lo pierdas. Empezamos. Otra vez, vamos a ponernos manos a la obra a preparar un enjuague bucal que te ayudará a controlar la mucositis oral. Estas heridas o estas aftas tan cansinas que tienen habitualmente los pacientes con cáncer que son tratados con quimioterapia y que le impiden nutrirse de forma adecuada. Para preparar este enjuague muy sencillo, lo puedes hacer en tu casa. Lo primero que vamos a necesitar es infusión de clavo. La puedes preparar en tu casa. Yo aquí tengo 1 litro de infusión de clavo. Si quieres saber cómo se prepara, míralo. La infusión de clavo es muy sencilla. Ponemos un cazo al fuego, le ponemos 1 litro de agua. Esta es la base para la preparación. Le ponemos 15 gramos de clavo de olor, clavo dulce. Lo venden en cualquier supermercado, en cualquier herbolería, en cualquier tienda de barrio. También puedes conseguir el clavo. 15 gramos por 1 litro de agua. Lo dejamos hervir durante 10 minutos y reposar. ¿Has visto lo fácil que se prepara la infusión de clavo? Pues bien, además de la infusión de clavo, vamos a necesitar, como no, bicarbonato. 1 cucharada de bicarbonato. Vamos a necesitar también un botecito completo de Nicostatin, esto es nistatina. Recordemos que la nistatina es un potente antifúngico, un potente antimicótico que nos ayuda a combatir sobre todo la Candida albicans, este hongo que está de forma persistente en la boca de los pacientes con cáncer por aquella disminución en el sistema inmune humoral. Y también vamos a necesitar, como no, lidocaína, un potente anestésico que lo podemos usar de forma tópica. Esta lidocaína la puedes encontrar en cualquier farmacia, la puedes encontrar en cualquier tienda donde vendan productos médicos, o si tienes problemas para acceder a ella, puedes hablar con tu médico de cabecera o con tu oncólogo para que te haga una receta. De esta ampolla que tiene 5 mililitros, solo vamos a utilizar la mitad. Vamos a necesitar también una jarra donde vamos a mezclar todo el enjuague para posteriormente ponerlo en la nevera. Muy bien, sin más, empecemos. Tenemos 1 litro de infusión de clavo. El clavo es muy importante, ha sido usado desde tiempos milenarios por la medicina tradicional como un potente analgésico. Recordemos que el clavo tiene una sustancia que se llama eugenol y es precisamente el eugenol que conocemos hoy en día que tiene propiedades analgésicas porque es un potente bloqueador de forma irreversible de la transmisión en el sistema neuromuscular, pero a bajas dosis, como lo utilizamos en esta infusión, lo que hace es reducir la transmisión sináptica del tejido neuromuscular. Entonces, infusión de clavo,
nos proporciona una dosis baja de eugenol y además, como es de todos bien conocidos, el clavo tiene otras sustancias que son importantes, como los flavonoides, que también son analgésicos, antisépticos y de alguna forma limitan el sangrado de las encías. Por eso los odontólogos utilizan el aceite de clavo mezclado con óxido de zinc para realizar los empastes bucales. Bien, echamos nuestro litro de infusión de clavo en nuestra jarra. Posteriormente le echamos una cucharada de bicarbonato. Utilizamos la micostatina, lo puedes encontrar en tu país como nistatina, es un potente antifúngico, nos va a ayudar a eliminar la Candida albicans. Y por último vamos a utilizar la lidocaína, que en este caso nos va a ayudar a ser como anestésico para en los casos en que tengas una mucositis grado 2, es decir, bastantes llaguitas en la boca que te impidan comer, masticar de forma adecuada y nutrirte bien. Este anestésico nos va a ayudar. Mezclamos todo bien mezclado. Una vez está todo mezclado, lo guardas en la nevera para que tome un punto fresquito y haces gárgaras, haces enjuagues bucales y gárgaras cada 8 horas. No la tragues, muy importante no tragarla, simplemente enjuague, gárgaras, escupirla cada 8 horas, pasa a la nevera y lo haces. Para estos pacientes que tienen mucositis grado 2, que son muchas úlceras muy dolorosas, mi recomendación es que estos enjuagues bucales los hagan 10-15 minutos antes de ir a comer, porque así conseguimos que el efecto analgésico y el efecto anestésico esté de forma aguda y nos permita tragar bien. Vamos a probarlo un poco para hacer un enjuague. Recordar no tragarlo. Lo escupes. Los enjuagues bucales tienen que ser de aproximadamente 30 segundos, de 30 a 40 segundos. No es para nada feo, tiene un sabor muy agradable, sabor a clavo, y enseguida empiezas a notar esa sensación de analgesia y de frescor, que además te ayudará a tener un buen aliento. Si te ha gustado este vídeo, si te parece que es interesante o que puede ayudar a personas con problemas de mucositis, no te olvides en compartirlo con tus amigos y suscribirte a mis plataformas para estar siempre actualizado en lo más relevante de cáncer. Adiós.